Gloria a Dios, Dios le bendiga y le guarde, como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal. Le pedimos que nos siga, que nos busque en YouTube. Suscríbase, comparta, dele like, comente, llévelo a todas sus redes, sus estados de WhatsApp. Gloria a Dios. También puede seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos en todas nuestras redes. Gloria a Dios. Este contenido es con el propósito de que seamos edificados, bendecidos el Señor. Así es que hoy tenemos como tema sujetándonos a las autoridades. Las autoridades, dice la palabra, que son la persona que van a castigar el mal, los delitos, dice vengador de Dios. Así es que, mis hermanos, las autoridades, los ministros son puestos por Dios y por ende, por tanto, pues dice la palabra que tenemos que sujetarnos. Si nosotros no tenemos, como decía mi bisabuela, hecha ni sospecha, es decir, si nosotros no hacemos el mal, pues no tenemos que temer por las autoridades. Pero si hacemos el mal, pues tenemos que temer, porque son puestas por Dios para castigar el mal. Gloria a Dios. Así es que vamos así para dar apertura de manera formal. Al estar haciendo la lectura de la palabra en la primera parte del libro de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 23 hasta el 25. Gloria a Dios. Por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así las palabras. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío. David, sin duda, emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Gloria a Dios. Pero vamos a ir un versículo más atrás del 23, de donde iniciamos. Y vamos a ver aquí donde David dice: y respondió David y dijo, en el versículo 22, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de tus criados y tómela. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, por sus palabras que han sido leídas en esta hora. Le pedimos, Señor, que sea usted glorificándose, hablando a nuestras vidas, Señor, quebrantando toda malicia, Padre Dios, e iluminándonos para que esta palabra, Señor, pueda ayudar a muchas personas, Padre Dios, y nos edifique también a nosotros, Señor, aquí, a mi familia, Señor, y a todas las familias y familiares de los espectadores que pueden disfrutar y compartir este contenido. Gracias, Dios de gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, sujetándonos a las autoridades. Bendecido sea el Señor. Es algo donde a veces hay como contraste entre nosotros, que muchas veces, ¿verdad?, y no se da tan a menudo porque nosotros tenemos por doctrina, por costumbre, que el siervo de Dios simplemente tiene que clamar a Dios. Y si en algún derecho la ley le permite reclamar decentemente cuando se le ha hecho injusticia, gloria a Dios. Y hay medios por los cuales, en el caso de las autoridades legislativas, judiciales y las fuerzas castrenses o el orden público o la milicia, gloria a Dios, por la cual nosotros podemos ir procedimiento por procedimiento, aunque a veces se hace cuesta arriba debido
a los niveles de corrupción que hay en muchas instancias. Entonces, ¿qué sucede? Gloria a Dios, que muchas veces se va cuesta arriba. Y hacerlo de manera formal, legal, siendo uno de escasos recursos, porque muchas veces en la justicia de esta tierra lo que prevalece es el dinero y la influencia, los amarres. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos la justicia verdadera, la justicia que excede, gloria a Dios, todo entendimiento humano y todo poder humano y de la índole que sea, que es la justicia de Dios el Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle, gloria a Dios, que la palabra de Dios nos dice, nos relata aquí, Saúl era el rey, andaba buscando a David para matarle. ¿Qué mal le había hecho David? Era injusto lo que estaba haciendo Saúl. Tenía motivos David para encontrarle descuidado y cortarle la cabeza y matar a sus hombres que estaban dormidos. ¿Tenía motivos? Sí, motivo había de sobra. Mientras Saúl estaba en el palacio atormentado por los demonios, por los espíritus que venían delante de él y a él, a su cabeza, y le atormentaba, pues David tocaba el arpa lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, y fluía el mover de Dios en ese lugar, y a la presencia de Dios tiembla la tierra, los demonios tienen que salir corriendo. Pero ¿qué sucede? Que David no entendía, Saúl no entendía esto. Saúl entendía el miedo, el temor, porque mire, cuando el liderazgo tiene miedo, cuando el liderazgo no está en Dios, pues corren muchos temores, corren muchos celos. Y sucede, gloria a Dios, que cuando el liderazgo sale de la presencia de Dios y comienza a actuar sus mecanismos, sus estrategias alternas, el enemigo toma lugar. Y cuando nosotros nos vamos por nuestras propias estrategias y dejamos a Dios de lado, Dios nos deja que sigamos, nos llama, pero a veces estamos tan enfrascados en nuestra situación, ¿verdad?, que nos olvidamos de que Dios resuelve todos los problemas. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tenía alguna frente al Mar Rojo, allá en el desierto, el pueblo de Israel de sacar ventaja o de ganar o librarse del pueblo de Egipto, del ejército egipcio de Faraón? No, no tenía oportunidad. Una, lo superaban en número, eran demasiados. Otra, eran hombres fieros de guerra, mientras que los israelitas eran obreros. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Dios estaba con ellos. ¿Qué dice? Cuando Moisés clamó a Dios, le dice, extiende tu mano, toca el mar y se va a abrir y ustedes cruzarán en seco. Y dice, y los egipcios que ustedes ven hoy, no lo verán jamás, porque yo pelearé contigo. Ustedes van a estar tranquilos que yo estoy con ustedes. Entonces, cuando nosotros quitamos nuestra vista de Dios, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Así como le pasó a Pedro, que quitó los ojos de Jesús y comenzó a hundirse, comenzó a mirar la tormenta, comenzó a mirar los vientos, comenzó a mirar las lluvias, quizás los relámpagos, los truenos y todas esas cosas, y las altas olas, que se olvidó de que Cristo era quien lo había llamado y que Él estaba caminando sobre las aguas, pero comenzó a hundirse. Entonces, mucho ojo, mucha precaución con lo que son las estrategias alternas, los argumentos basados en profesionalidad académica secular, que eso es bueno. No voy a decir no estudie, no se prepare, prepárese. Pero como dice la palabra, no haciéndonos maestros para nuestra propia condenación. Gloria a Dios. Mire, la humildad, la obediencia, la sencillez, dice que la palabra áspera enciende el furor. También dice que
La blanda respuesta aplaca la ira, calma la ira. Y nosotros como siervos de Dios debemos ser sabios, pero sabios de la sabiduría que desciende de lo alto. Gloria a Dios. Y ser humilde y sumiso. Mire, David tuvo toda oportunidad, pero dice, líbreme Dios de poner la mano al ungido de Jehová, porque aunque Saúl se corrompió, Saúl había sido ungido, gloria a Dios, para ser rey, ungido con la presencia de Dios, y David reconoció eso y respetó eso. Sin embargo, gloria a Dios, Saúl aquí dice que, ¿verdad?, cogió a su camino y David siguió por donde iba. Gloria a Dios. David le perdonó la vida, reconociendo, gloria a Dios, que Dios había ungido a Saúl. Aunque Dios le dice a Samuel, tengo uno mejor que él, pero David no se engrandeció por esta causa. David no dijo, no, a mí me ungieron porque ya Dios no quiere a Saúl. Sino, mis hermanos, que él respetó el que Saúl era un ungido, de que Dios lo había puesto ahí y de que su tiempo iba a llegar. Gloria a Dios. Y por eso es que muchas veces nosotros fracasamos porque nos desesperamos. Dios nos da una promesa y comenzamos a actuar por nuestro propio impulso, por nuestro propio razonamiento, y nos olvidamos de que Dios es quien tiene el dominio y el control, el poder para todas las cosas, y conoce los tiempos en que Él quiere poner de manifiesto su promesa, su cumplimiento. Gloria a Dios. Entonces, bendecido sea el Señor, hablando de lo que es la obediencia a las autoridades. Las autoridades, ¿cuáles son las autoridades? Las autoridades, por ejemplo, pueden ser las gubernamentales, en el caso del poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, ¿verdad? Pero aparte de las autoridades gubernamentales, las autoridades militares también, la fuerza castrense y el orden público, pues hay otras autoridades como son, ¿verdad? Nosotros como alumnos, los profesores, nosotros como miembros de la iglesia, los pastores y los líderes, así como también en el trabajo, ¿verdad? Gerente, superintendente, supervisor general, supervisor de patio, ayudante de supervisor y así sucesivamente. Y donde quiera que nosotros estamos, ya sea en el tránsito, donde quiera que estemos, hay una autoridad porque las cosas van en orden, como deben de ir. Gloria a Dios. Pero también en tiempos anteriores habían lo que es amos y habían esclavos. Gloria a Dios. Mire, por ejemplo, Filemón es un libro que tiene un solo capítulo, pero del versículo 1 al 6 relata, gloria a Dios, o al 16, del 1 al 16, usted lo puede leer, lo que es un libro pequeño, habla de la historia de Onésimo, que era un siervo de Filemón. Filemón había salido huyendo y estaba preso. Se estima por la conversación que tiene Pablo con Onésimo y que le va diciendo lo que le diga a Filemón. Mira, dile que si algo, algún agravio, algo tú le debes, pues que yo se lo pagaré. Y que yo te engendré aquí como hijo en el espíritu, es decir, ya Onésimo se había convertido a Cristo ahí en la cárcel con Pablo, y él le dice, dile que quisiera que tú te quedaras conmigo porque me sería de mucha ayuda, pero que no quise hacerlo sin su consentimiento. Pablo, que era padre espiritual de Filemón y ya padre espiritual de Onésimo, no se tomó la libertad, teniendo él aún consciente de que si Pablo lo hubiera tomado, ya por la relación y la amistad que había entre Filemón y Pablo, pues lo iba a dejar pasar y Onésimo hubiera podido quedarse con Pablo sin esto causarle un mayor daño. Pero sin embargo dice, no quise hacerlo fuera de tu consentimiento. Y dile que te trate como si fuera a mí.
Y que si algo tú le has agraviado, le has tomado, pues yo se lo pagaré cuando vaya. Siendo Pablo una jerarquía superior en el ámbito espiritual, no sobrepasó la autoridad que tenía Filemón sobre Onésimo por cuanto le pertenecía como esclavo. Y le dijo, vuelve allá, ve, preséntate allá. Otro caso es, y nosotros muchas veces nos suceden situaciones y comenzamos a argumentarnos y a rebalar y a espantarnos y esto, y comenzamos, mire, y nos ponemos, como dicen aquí en Dominicana, como un gato boca arriba. Un gato boca arriba, gloria a Dios, echando un pleito, eso no hay quien le llegue, porque son las 20 uñas y las dientes que están ahí esperando. Están en una posición de defensa donde no puede correr ni nada, porque ya cuando el gato llega a esa situación es porque no haya cómo defenderse y ese es el último recurso. Gloria a Dios. Entonces, Onésimo salió huyendo por el buen trato que le daban. Se estima que Onésimo salió huyendo porque estaba cansado, estaba, ¿verdad?, de ser y de sufrir y cansado de la esclavitud, salió huyendo y tomó consigo cosas que no le pertenecían. La Biblia no nos lo explica explícitamente así, pero en base a la conversación que tiene Pablo con Onésimo y el mandado que le da a Filemón con el mismo Onésimo y la carta que le dio, pues esto es lo que se estima. Gloria a Dios, hay otras conjeturas de las cuales no vamos a ampliar ni a desglosar, porque se haría muy extenso. Gloria a Dios. Entonces, en este tiempo quizá buscaríamos la forma de justificarnos y decir, no, yo no voy por ahí porque estoy por lo otro, pero él se sujetó a la obediencia. ¿Qué sucede en Génesis, en el capítulo 16, del 6 al 9, o al 19, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice que Agar, sierva de Sarai, salió huyendo de la presencia de su ama. Y en el desierto se le aparece el ángel de Jehová. Porque usted diría, bueno, la devolvió Pablo a Onésimo, porque Pablo no tenía conciencia y esto, y vamos a buscar todos los argumentos necesarios para justificar nuestra desobediencia en este tiempo. Entonces, se le aparece el ángel de Jehová, que era el mismo Dios. Entonces, ya eso en los videos, los nombres de Jehová o nombres atributivos de Dios, en este mismo canal, usted lo busca, gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que el ángel de Jehová, que era el mismo Dios, se le aparece y le dice, mira, ¿y qué fue? No, yo salí huyendo de la presencia de mi señora, Sarai. Y ella le dijo, no, mira, él le dijo, no, vuélvete a tu señora y sé sumisa a ella. Gloria a Dios. Y es lo que yo digo y lo que pienso sobre lo que es la obediencia, lo que es la humildad. El mismo Jesús dice que seamos humildes, que seamos sencillos. Gloria a Dios. Astuto como serpiente y sencillo como paloma. Es decir, tengamos sabiduría para manejarnos y a la vez seamos humildes. Gloria a Dios, porque dice que al orgulloso humilla a Dios, o al altivo humilla a Dios, y al humilde Dios lo exalta. Gloria a Dios. Y el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces, en el caso de los pastores, Dios lo puso como ángel de la iglesia, como dirigente en cada congregación. Yo tengo que saber cómo me voy a dirigir a mi pastor o a mi pastora. Yo tengo que saber cómo me voy a dirigir a los líderes que están por encima de mí. Gloria a Dios. Yo a lo que tengo que negarme realmente es a lo que no puedo, a lo que no está a mi alcance. O si ellos me mandan a algo que es incorrecto, que es pecado. Sin embargo, si no me mandan a una de esas cosas con esas condiciones u otras condiciones que pudieran agraviar lo que es la palabra de Dios o contradecir lo que es la palabra de Dios, pues entonces yo tengo que someterme. Gloria a Dios.
muchas veces aún los líderes que están por encima de mí no tener razón. Yo tengo que ir con mucho pudor, con mucho respeto, con mucha claridad e ir y argumentar de manera decente, prudente y tratar de poner mi postura. Y si aún así no se entraría en razón, ya sea porque no entiendan o por alguna situación, pues yo debo bajar la guardia, porque Dios lo puso por ángel y Dios le revela a él que me toca a mí orar, humillarme, que Dios le hable, o que me haga entender a mí, porque yo puedo estar seguro de que tengo mi razón, de que tengo buenos argumentos, y estar equivocado, porque no ha sucedido una sola vez ni dos, que personas que tienen un argumento claro, y quizá muchas bases, para exponer su posición, y al final resulta que no es cierto. Gloria a Dios. Y quizá hasta haber ganado la discusión o el tema, el diálogo, y cuando que no es así, aunque en ese momento haya ganado el diálogo. Mucho tiempo después cae en razón y se da cuenta que no es como pensaba. ¿Qué sucede? Que Agar solo tuvo que volver a donde su señora y servirle, porque eso fue lo que Dios le dijo, gloria a Dios. En Romanos 13:1 al 16, usted puede leer todo ese capítulo, que es buenísimo. O sea, toda la Biblia es buena, pero en este caso hablar sobre las autoridades es uno de los versículos doctrinales o de las citas doctrinales que más claro habla. Dice que nosotros tenemos que sujetarnos a todas las autoridades, porque todas ellas son puestas por Dios y que son para poner el orden, para castigar los mal hechos. Gloria a Dios, para castigar los delitos. Si nosotros no hemos hecho nada malo, no tenemos que temer. Pero si hacemos algo malo, pues temamos. Y usted diría, bueno, pero en mi país o en mi región, la ley es corrupta, tengo que temer. Bueno, usted puede temer, ¿verdad? Porque aún usted teniendo razón, se da el caso muchas veces de que hay corrupción y usted teniendo la razón se la van a quitar. Pero ¿qué resulta? Que Dios estará con usted en el propósito. Y Dios puede permitir que alguien venga injustamente, le quite la razón, que usted tenga que gastar mucho dinero, que caiga preso, y así sucesivamente, que usted tenga quizás su terreno, su vaca, lo que sea, y usted lo pierda todo, pero Dios está con usted. ¿Qué pasó con Job? Job lo tenía todo y lo perdió, pero dijo, Dios dio, Dios quitó. Eso es justo delante de Dios. Gloria a Dios. Dijo, recibiremos solo de Dios lo bueno y no lo malo. Recibiremos, ¿verdad?, la felicidad y esto, y no los momentos de tristeza, los momentos de amargura, el proceso. ¿Verdad? Que, dicho sea de paso, lo que nosotros llamamos proceso, gloria a Dios, es parte o de la prueba o de la tentación. Gloria a Dios. Y eso es algo, ¿verdad?, que ya lo explicamos en videos anteriores. Si alguien tiene alguna duda, ¿verdad?, pues volvemos y hacemos un pequeño, ¿verdad?, video para esclarecer las dudas. Así que comente, ¿verdad?, y ponga su postura. Gloria a Dios. En Mateo 39:4, en 5:39-40, dice Jesucristo, dice, oísteis fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Gloria a Dios. Pero yo digo que no es así. El que te hiere una mejilla, vuélvele también la otra. Es decir, si te hieren esta mejilla, la mejilla derecha, pues ponle también la otra. Y usted diría, no, pero eso Jesús lo dijo, pero eso no es literal. Eso se puede aplicar en otros ámbitos de la vida, ¿verdad? En ejemplo, gloria a Dios, pero también Jesucristo lo dijo de manera literal. Si usted le den una galleta, pues póngale la otra. Humíllese, sea sabio. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Cuando Jesús le dieron la galleta, gloria a Dios, él pudo haber llamado ángeles y acabar con toda esa gente de una vez. O simplemente con el poder de su palabra, destruirlo a todos.
pero es que él tenía que cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Y muchas veces eso es lo que nosotros no permitimos que acontezca, que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, porque nosotros comenzamos a defendernos, comenzamos a justificarnos, comenzamos a hacer un paquete de argumentos que al fin y al cabo son para nuestra propia perdición, para nuestro propio daño, y nosotros no dejamos que Dios pelee por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. En la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, Juan aquí habla de Diótrefes, que era un pastor, ¿verdad? Incómodo, vamos a decirlo así, un pastor incómodo. Los discípulos que andaban con Jesucristo no podían ir a la iglesia. Los discípulos, los apóstoles que eran discípulos de Jesucristo, gloria a Dios, no podían ir a la iglesia donde pastoreaba Diótrefes. La pregunta es, ¿quién levantó esa iglesia? ¿Quién levantó ese campo blanco? Sabemos que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Y fundó la iglesia en la cruz del Calvario con su muerte. Dijo, consumado es, murió y resucitó por nosotros. Derramó toda su sangre para el perdón de nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué acontece? Que Dios delega, Jesucristo delega poder a los apóstoles y por consiguiente a nosotros para ir predicando el evangelio. Dije, y por todo el mundo predicar el evangelio, ¿verdad? Los apóstoles fueron hasta donde pudieron, ¿verdad? Y predicaron el evangelio y fueron levantando capillitas, levantando iglesia. Y la Biblia no nos lo especifica, pero por esto entendemos que Diótrefes pastoreaba en una iglesia donde fue levantada por los apóstoles. Pero ¿qué sucede? Y los discípulos conocían a los miembros de esta iglesia y los miembros amaban a los discípulos, dicho sea de paso, los apóstoles. Y aquí está hablando Juan, el discípulo amado de Jesucristo. Dice, mira, es que Diótrefes le gusta estar de tal manera, es decir, le gusta estar en los primeros lugares, le gusta ensalzarse, le gusta esto. Nosotros le enviamos carta y él no se la entrega, él no quiere que nosotros nos juntemos con ustedes, pero en ningún momento le dice, váyanse de la iglesia o funden otra iglesia por otro lado, o levántense en contra él. No. Entonces, vemos que la Biblia nos especifica que debemos someternos a las autoridades. ¿Cuál era la autoridad de Agar? Sara. ¿Cuál era la autoridad de Onésimo? Filemón. Gloria a Dios. ¿Cuál es la autoridad de la membresía donde pastoreaba Diótrefes? Diótrefes. Gloria a Dios. Dios lo puso ahí. Bendecido sea el Señor. Entonces, vemos en el caso de David que tuvo que salir huyendo. Gloria a Dios, porque era para matarlo. No era ni para castigarlo, ni para meterlo preso. No, para matarlo. Gloria a Dios. Y por cuanto Saúl había pecado y ya había salido de la presencia de Dios, Dios lo había desechado, este confrontamiento se daba. Y delante de Dios ya Saúl no era agradable ante los ojos de Dios. Por ende, ya en el ámbito espiritual, en la voluntad de Dios, Saúl no era rey. Ahora, carnalmente todavía estaba en el reino. Por ende, David no levanta su mano contra Saúl, porque Saúl había sido ungido como rey por Dios y aún él estaba ahí en el trono. Entonces, ¿qué hizo él? No, él, ¿verdad?, se sometió y tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo, sino dijo, líbreme Jehová de yo poner la mano sobre su ungido. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido apocar a nuestros pastores? ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido, ¿verdad? Líbrenos Dios. Tenemos que ser humildes, sumisos, entregados a Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y eso se trata de muchas veces perder la razón. Eso se trata de someternos. Eso se trata de obediencia. Y yo digo, gloria a Dios, que cualquiera que esté
en una instancia y usted no lo manden a hacer lo mal hecho, no lo manden a pecar, no lo manden a robar, no lo manden a cometer delitos. Ya usted es una autoridad, gloria a Dios, le indica algo, usted tiene que ser sumiso, dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, si usted tiene, ¿verdad?, alguna duda, comente, comparta, dele like, ¿verdad? Usted pone su posición ahí, se la vamos a responder, gloria a Dios. Así es que le pedimos, se suscriba, comparta, le dé like, nos busque, ¿verdad?, es en Facebook, Twitter, Instagram y todas nuestras redes. Así es que, mis hermanos, Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que todas las autoridades, entienda usted que sean malas o sean buenas, fueron puestas por Dios y que cada pueblo tiene la autoridad que merece. Entienda eso. Si por elección hay un líder corrupto, ese pueblo lo merecía. No lo dice la Biblia, gloria a Dios, pero lo dice un dicho popular, como dicen, un proverbio popular por ahí lo dice, que cada pueblo tiene el gobierno, el liderazgo que merece. No lo digo por este, ni por otro, ni por ninguno de los gobiernos. Yo soy, no voy a decir apolítico, pero prácticamente lo soy. No le hago campaña a nadie, no busco a nadie. Gloria a Dios. Solo ejerzo el voto por obligación, porque tengo que cumplir la ley en esta tierra y cumplir la ley del reino de los cielos. Siempre y cuando la ley de esta tierra no sea en contra de la ley de Dios, yo tengo que someterme, porque no puedo pecar obedeciendo la ley de esta tierra para desobedecer la ley del reino de los cielos. Tienen que ir de la mano. Y si una falla, que es la de la tierra, tengo que seguir obedeciendo la ley de Dios. Y si aún esa ley de esta tierra es arbitraria en cierto sentido contra mí, pero no contra la ley de Dios, yo tengo que buscar la forma de respetarla o esclarecer con pudor, con decencia, con respeto, con altura, bendecido sea el Señor, de manera que agrade, tratar de agradar delante de los hombres y delante de Dios, como dice la palabra, en gracia delante de Dios y de los hombres. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.